Mundo Podcast. Nuevos formatos de contenidos en Radio Cultura, de lunes a viernes de 20:30 a 21. Florencia Núñez, Fernando Smith, Carlos Tapia, Soledad Machado y Martín Pérez. Mundo Podcast. Me senté a conversar con Micaela Cipriani sobre cálculos urinarios. Contarle al mundo por qué los cálculos urinarios son geniales para nosotros en el laboratorio y cómo ayudamos al resto de la gente que no opinan que son geniales a tener una mejor vida. Cálculos urinarios, también llamado litiasis urinaria o simplemente piedras en el riñón, y duelen mucho y cuando alcanzan un cierto tamaño que pueden obstruir las vías urinarias. Yo siempre digo que los cálculos urinarios cuentan una historia y nosotros, nuestro trabajo es leer esa historia y intervenir para que esa historia no se repita. Y que son el producto del metabolismo del organismo, o sea, del funcionamiento normal del organismo que va desechando ciertas sustancias y si son solubles en agua, se pueden disolver en agua, terminan en la orina y de esa forma se eliminan. Entonces los cálculos urinarios se forman cuando hay una de esas sustancias que normalmente se excretan o se eliminan por la orina, que se acumulan demasiado, que aumentan mucho su concentración y ya no pueden disolverse. Y otra cosa que les quería comentar es que esto de los cálculos urinarios no es algo de la medicina moderna. Se han documentado cálculos urinarios desde la antigüedad. Hay personajes históricos muy conocidos que se sabe que tuvieron cálculos urinarios, como es el caso de Erasmo de Rotterdam, de Napoleón Bonaparte. Sí se puede prevenir algunos, otros no, pero bueno, nunca está de más prevenir lo que es prevenible. Después lleva una técnica confirmatoria que ahora les voy a contar, pero la primera etapa es tratar de reconocer mirando el microscopio qué pueden ser esas diferentes componentes. Hola, soy Soledad Machado, soy comunicadora científica y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Todo un Tema, el podcast de Radio Cultura en el que hablamos de ciencia y de cosas que parecen simples, pero también son todo un tema. Para variar un poco, porque todas las semanas digo, este tema es todo un tema y todos sabemos que es todo un tema, el tema de esta semana no parecería ser todo un tema, pero en realidad sí lo es. Me senté a conversar con Micaela Cipriani sobre cálculos urinarios. Micaela es bioquímica clínica y licenciada en química. Es docente del Centro de Educación Flexible de la Facultad de Química, donde trabaja en proyectos de extensión y divulgación de la ciencia. Y además trabaja en el área de inmunología en un laboratorio clínico hospitalario. En los últimos años, además de ser muy genia en general, se ha dedicado al estudio de la enfermedad litiásica, o sea, los cálculos urinarios, su diagnóstico y seguimiento por parte del laboratorio. Bueno, Mica, muchas gracias por estar hoy acá grabando con nosotros. Ya me estuviste contando algunas cositas afuera del aire, cosas que yo no sabía. Por ejemplo, que no se llaman cálculos renales, se llaman cálculos urinarios. Y con eso yo ya hoy aprendí algo. Pero bueno, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, muchas gracias por invitarme. Sabes que me encantan estas cosas y contarle al mundo por qué los cálculos urinarios son geniales para nosotros en el laboratorio y cómo ayudamos al resto de la gente que no opinan que son geniales a tener una mejor vida. Sí, yo te iba a decir que solo vos podés decir que los cálculos urinarios son geniales porque no debe ser muy feliz tener uno. Pero vamos a empezar por el principio y ¿de qué hablamos cuando hablamos de cálculos urinarios?
Bueno, cálculos urinarios, también llamado litiasis urinaria o simplemente piedras en el riñón para los amigos, aunque como ya dijimos no sabemos cuántos amigos tienen los cálculos urinarios más allá de nosotros en el laboratorio y no tienen amigos porque los cálculos urinarios duelen y duelen mucho y cuando alcanzan un cierto tamaño que pueden obstruir las vías urinarias, lo que pasa es que la orina no puede circular libremente a través de las vías urinarias y se genera un aumento de presión de ese líquido que causa mucho dolor y las personas terminan en la emergencia con lo que todos conocemos como un cólico nefrítico y duele mucho, tanto que algunas personas lo comparan con el dolor de un parto sin anestesia, así que ya sabemos por qué no tienen amigos, con la diferencia de que una mujer después de un parto puede decir después de cierto tiempo, bueno, estoy pronta para tener un nuevo bebé, me gustaría tener un nuevo bebé, pero no oía a nadie decir estoy preparada para un nuevo cálculo urinario. Y ahí entramos nosotros, los profesionales del laboratorio, para evitar que una persona que ya tuvo un cálculo urinario, que ya sufrió un episodio de estos, no lo vuelva a padecer y no vuelva a sufrir todo este proceso de vuelta. Hay intervenciones que se pueden hacer para cambiar ese destino de volver a tener un cálculo urinario. Yo siempre digo que los cálculos urinarios cuentan una historia y nosotros, en nuestro trabajo es leer esa historia y a intervenir para que esa historia no se repita, para que el paciente no vuelva a tener un cálculo urinario, que es lo que nosotros llamamos como recidiva. Entonces, como dijiste, vamos a empezar por el principio y vamos a tratar de definir qué son los cálculos urinarios, pero es necesario ir un paso más atrás y hablar de qué es la orina, que parece trivial, pero recordemos que la orina es un líquido que producen los riñones como resultado de la depuración y la filtración de la sangre. Y entonces, en esa orina hay un montón de sustancias que están disueltas en la orina y que son el producto del metabolismo del organismo, o sea, del funcionamiento normal del organismo que va desechando ciertas sustancias y si son solubles en agua, si se pueden disolver en agua, terminan en la orina y de esa forma se eliminan. Entonces, los cálculos urinarios se forman cuando hay una de esas sustancias que normalmente se excretan o se eliminan por la orina, que se acumulan demasiado, que aumentan mucho su concentración y ya no pueden disolverse. Esto es como tratar de disolver sal en agua. Podemos disolver 1 cucharada, 2 cucharadas, 3 cucharadas en un vaso de agua, pero llega un momento que ya no podemos disolver más, que la sal que agregamos no se disuelve y queda en el fondo del vaso. Esto es lo mismo, estas sustancias que eliminamos pueden disolverse en la orina, pero hasta cierto punto. Llega un momento que cuando la concentración o la cantidad es muy grande, ya no pueden disolverse, entonces quedan en estado sólido y cristalizan o precipitan también, como le decimos, y esos pequeños cristales pueden adherirse a las paredes del epitelio del sistema urinario y una vez que se adhiere un cristal, después es mucho más fácil que otro cristal se adhiera y otro cristal, entonces decimos que se forma un núcleo a partir del cual el cálculo urinario va creciendo y aumentando su tamaño, y cuanto más grande es, más es el daño que causa, por lo que decíamos al principio, que puede causar una obstrucción y puede causar daño al epitelio, daño al riñón y, por supuesto, mucho dolor. Se tienen que dar una serie de pasos para que se forme un cálculo en el sistema urinario, no solo que se aumente mucho la concentración, sino que ese cristal que se forma se tiene que retener, porque muchas veces se elimina simplemente por la orina, pero si ese cristal se retiene y se adhiere a las paredes urinarias y después se van agregando otros cristales y se forma el cálculo urinario, después de un tiempo crece de cierto tamaño, ya no puede ser eliminado y ahí es cuando se constituye el cálculo urinario. Y hay personas que tengan más propensión a tener cálculos urinarios. ¿Hay algún componente, no sé, genético, o es más bien el estilo de vida que llevas, el tipo de comida que comes, o la respuesta es ambas? La respuesta es depende, siempre la respuesta es depende en ciencias, porque hay muchos tipos de cálculos urinarios. El cálculo urinario no es una sola entidad, sino que hay muchos tipos de cálculo urinario, y cuando hablo de tipos de cálculos urinarios, hablo de diferentes sustancias que lo conforman. Entonces, según la sustancia que lo conforma, se puede relacionar con la etiología, o sea, con la causa de que se haya acumulado esa sustancia en la orina y después se haya formado el cálculo urinario. Hay cálculos urinarios que se derivan de un proceso infeccioso, de una infección urinaria, que las bacterias que prosperan y que se reproducen en el sistema urinario generan ciertas sustancias de desecho al alimentarse, y esas sustancias se van acumulando y se puede generar un cálculo urinario por ese motivo. Hay otros cálculos urinarios que se forman porque hay personas que toman poca agua, entonces cuanto
más concentrada esté la orina, o sea, cuanto menos cantidad de agua tenga, más fácil es que cristalicen, que esas sustancias precipiten. Lo mismo que cuando tenemos un vaso de agua con sal, es más fácil disolver una cucharada de sal en un vaso de agua, en una botella de agua de 1 litro que en un vaso de agua. Entonces, cuanto más concentrada esté la orina, más fácil es que se formen ciertos cálculos urinarios. Después hay algunas enfermedades genéticas que hacen que ciertas sustancias se acumulen en la orina y que se formen fácilmente cálculos urinarios porque la persona produce una sustancia en exceso o no puede eliminarla por problemas en el metabolismo de esa sustancia, y eso también genera cálculos urinarios. Por eso hay que saber de qué está formada para saber qué historia nos está contando y intervenir con acciones terapéuticas. Más adelante les voy a contar cómo ha sido la evolución de este proceso de tratamiento y análisis del cálculo urinario y en qué situación estamos ahora, pero sí, les adelanto que la importancia de analizar el cálculo urinario es realmente primordial. Y otra cosa que les quería comentar es que esto de los cálculos urinarios no es algo de la medicina moderna. Se han documentado cálculos urinarios desde la antigüedad. Hay personajes históricos muy conocidos que se sabe que tuvieron cálculos urinarios, como es el caso de Erasmo de Rotterdam, de Goethe, de Napoleón Bonaparte. Se ha documentado que han tenido cálculos urinarios y ¿por qué sabemos que lo han padecido? Porque ha quedado documentado que la calidad de vida de los pacientes en la antigüedad con este tipo de enfermedades era nefasta, se deterioraba muy rápido y lo padecían mucho. Por eso es algo que ha quedado en la historia, porque les cambió realmente la vida. Y bueno, con el paso del tiempo ha ido evolucionando cómo se diagnostica, cómo se trata los cálculos urinarios para que estos pacientes tengan una mejor calidad de vida. Hoy en día la historia es muy diferente, pero sí, se sigue sufriendo muchísimo por los cálculos urinarios. ¿Y hay alguna manera de...? Porque ahora vamos a pasar a qué pasa cuando efectivamente se formó ese cálculo, pero ¿hay alguna manera de prevenir los cálculos urinarios para no tener que llegar? Porque yo te quiero mucho, pero me encanta no verte por temas clínicos, me gusta verte como amiga. Entonces, si la gente quiere evitar llegar a conocerte como en el laboratorio clínico, ¿hay alguna cosa que se puede hacer o es medio aguantarse? Hay algunas medidas generales, dietéticas, higiénicas que se pueden tomar para disminuir la probabilidad de tener un cálculo urinario. Como te decía, tomar agua siempre es una indicación que está muy buena y es una de las formas de prevenir cierto tipo de cálculos urinarios. O sea, hay muchos cálculos urinarios que se forman por la ingesta de agua es muy baja y la orina está muy concentrada, entonces las sustancias precipitan fácilmente. De hecho, en zonas del planeta con más calor y más humedad, es más difícil mantenerse hidratado, la incidencia de cálculos urinarios aumenta muchísimo. Entonces, la relación con la hidratación es importante. Si bien hay ciertos cálculos que no se pueden prevenir ni curar tomando agua, como son los que se derivan de enfermedades genéticas, sí hay muchos cálculos que pueden prevenirse tomando agua y manteniéndose hidratado y yendo a orinar muy frecuentemente. O sea, la retención de la orina es otra cosa que no ayuda, porque cuanto más tiempo permanezcan las sustancias en la orina, en el aparato urinario, más probable es que precipiten. Otras medidas dietéticas también se pueden aplicar, por ejemplo, no comer en exceso ningún alimento. Los alimentos en exceso y en repetidas ocasiones a lo largo del día y la semana terminan generando daño no solo por los cálculos urinarios, sino por otras razones. Por ejemplo, el exceso de chocolate, lamento decirles que no es bueno. El chocolate tiene altas concentraciones de oxalato y los cálculos más frecuentes contienen oxalato. Y bueno, la excesiva cantidad de chocolate no es buena. La excesiva cantidad de carne, de proteínas animales en general tampoco es buena. La excesiva cantidad de Coca-Cola o bebidas similares tampoco es buena, en el caso de la Coca-Cola por la alta concentración de fosfato, que también participa en la formación de cálculos urinarios, y en el caso de la carne por la alta concentración de proteínas, que también puede llevar a la formación de cálculos urinarios. Entonces, por el lado de la comida y la bebida se puede prevenir, no todos los cálculos urinarios. Aparte, los cálculos urinarios no solo dependen de la concentración de la orina, también dependen de la anatomía del aparato urinario. Hay algunas malformaciones anatómicas en los riñones y en otras componentes del sistema urinario que también hacen que sea más propenso la formación de cálculos. Entonces, bueno, sí se puede prevenir algunos, otros no, pero bueno, nunca está de más prevenir lo que es prevenible. Genial. Bueno, vamos a suponer que yo estoy haciendo un razonamiento motivado de libro, como vimos en el episodio 2 de este podcast, y no dejo de comer chocolate, como cantidades industriales de chocolate y se me forma un cálculo urinario.
¿Qué hago además de llorar? Bueno, primero lo importante es el diagnóstico, saber que ese dolor, ese cólico tiene que ver con la existencia de un cálculo. Ahí los rayos X han venido a revolucionar la forma en que diagnosticamos los cálculos urinarios, porque antes uno se enteraba cuando lo expulsaba naturalmente o cuando le hacían una autopsia y sabían que había tenido un cálculo urinario. Y tampoco había formas de sacarlos quirúrgicamente hace muchos años. Entonces, bueno, la existencia de los rayos X nos ayudan a diagnosticar y saber que, bueno, estamos frente a un cálculo urinario en alguna parte del sistema urinario. Y bueno, después ahí tenemos el trabajo dividido con los urólogos y los cirujanos. Y bueno, nosotros en el laboratorio, después que logramos que el paciente lo expulse naturalmente, si es que tiene un tamaño adecuado para poder ser expulsado, se dice más o menos que hasta 1 centímetro de diámetro puede ser expulsado naturalmente por la uretra. Importante. 1 centímetro, no 1 milímetro. 1 centímetro, ahí está. Es importante poder rescatarlo y llevarlo al laboratorio. Yo sé que puede ser difícil, pero es importante que lo rescaten de donde sea que haya caído y lo lleven. Y bueno, los cálculos que son más grandes o que tienen más dificultad, se puede hacer procedimientos quirúrgicos. Hay procedimientos muy avanzados que ayudan mucho al paciente a eliminarlos. En algunos casos se rompen en pedacitos más pequeños y pueden ser eliminados, y en otros casos simplemente hay que hacer una cirugía renal y extraerlos. Y bueno, después que se tomó esa primera medida, no termina acá. Eso es lo que siempre queremos tratar de comunicarle a los médicos, digamos, en una cruzada en contra de la tendencia. Últimamente se ha tendido a eliminar el análisis del cálculo urinario y terminar el proceso ahí cuando se extrae, se termina la enfermedad. Y no es así, como hablábamos, si no tomamos medidas, la estadística dice que ese cálculo se va a volver a formar en un futuro. 3, 5, 10 años el paciente va a terminar de vuelta en otra cirugía. Y hay muchos pacientes que pierden un riñón y a veces los 2 riñones y fallecen debido a los cálculos urinarios. Hay algunos procesos de formación del cálculo urinario que son muy rápidos debido a ciertas enfermedades genéticas, y por más que saquen ese cálculo, rápidamente se vuelve a formar y el paciente termina perdiendo el riñón si no se diagnostica de por qué se está ocurriendo ese proceso tan reiterativo. Entonces ahí entramos nosotros a tratar de colaborar y leer esa historia que el cálculo tiene para contarnos. Más allá de la composición, que es muy importante, nosotros en el laboratorio determinamos la composición. A veces es un solo componente, a veces son 2, 3 o varios componentes que se van sumando a ese cálculo urinario, y cada componente se acumula en ciertas condiciones metabólicas, y esa relación está muy buena hacerla. Algunos componentes se forman por deshidratación, otros componentes se forman por infecciones de ciertos microorganismos, otros componentes están asociados a la dieta. Entonces está bueno contar esa historia de qué ha pasado a lo largo de ese proceso de formación de los cálculos en el organismo del paciente. Y además, más allá de la composición del cálculo, hay otras cosas que son muy importantes que se observan al mirar un cálculo a la lupa. Podemos saber si el proceso está activo o es un proceso antiguo que el cálculo se formó y detuvo su formación, o podemos saber si se deriva de algún problema anatómico, que se haya formado un cálculo con ciertas características, puede estar relacionado a algún problema anatómico, y otro montón de características del cálculo urinario que nos ayuda a completar esa historia con todos los detalles. Y bueno, esa información se la mandamos al médico y el médico tiene un panorama más completo de cómo ayudar terapéuticamente a ese paciente, si tiene que tomar un medicamento para evitar que el cálculo se vuelva a formar, si tiene que darle alguna indicación dietética o higiénica o algún otro estudio genético posterior a este episodio de cálculo urinario. Entonces nunca termina con la eliminación del cálculo urinario, sino hay que terminar esa historia y saber qué pasó con ese paciente, por qué terminó con un cólico nefrítico, para que no vuelva a ocurrirle. Ahí va. ¿Y esto se puede hacer si, por ejemplo, la persona no guardó el cálculo? ¿Hay algún estudio que se puede hacer, o necesitan sí o sí haber tenido, aunque sea un pedacito de esa piedrita que hizo con mucho amor la persona? Se hizo con mucho amor y a veces demora meses o años en formarse. Es un proceso que puede acompañar al paciente a lo largo de muchos años, pero lo ideal sí es conservar el cálculo urinario, o en el caso de que se haya sometido a algún procedimiento que rompa el cálculo previo a la eliminación, al menos una porción del cálculo. Hay otros estudios metabólicos que se pueden hacer, pero son complementarios y no sustituyen al análisis del cálculo. El cálculo te cuenta toda la historia completa, desde que se formó ese cristalito que se adhirió a la pared del epitelio hasta que terminó eliminándolo de alguna forma. Y bueno, hay algunos estudios metabólicos que pueden hacerse para ver cómo están las concentraciones de ciertas sustancias en la orina, que nos sacan más una foto del momento y no nos cuentan la historia completa. Es complementario, pero no lo sustituye. Por ejemplo, se puede juntar orina de 24 horas, probablemente alguien lo haya tenido que hacer en algún momento, y analizar, bueno, en esas últimas 24 horas qué sustancias eliminó el paciente por la orina, en qué concentraciones, qué sustancias están alteradas en su concentración, cuáles están normales, y ahí podemos tener alguna idea, pero como les decía, no es lo mismo. Y cuando
hacen esta historia del paciente, ¿cómo lo haces? Porque claramente no le podés preguntar al cálculo, pero ¿qué es lo que miran o cuál es el proceso? ¿Te enfrentás a un cálculo y son todos iguales? ¿O dependiendo de lo que vas mirando, eso es así como tenés una conexión mística con el cálculo? ¿Cómo funciona? Hay un poco de todo eso. Hay varias maneras de analizar cálculos urinarios. Acá en nuestro país no está muy avanzado el estudio de los cálculos urinarios, por esto que te decía que no se le da demasiada importancia por el avance de las técnicas quirúrgicas que permiten fácilmente sacar el cálculo urinario y olvidarse. Hay algunos estudios sencillos que se hacen en casi todos los laboratorios que más o menos nos da una idea de cómo está compuesto, pero bueno, cuando yo entré al mundo de los cálculos urinarios me di cuenta que eso no era suficiente, entonces empecé a investigar un poco más, me contacté con otros laboratorios en Latinoamérica que están mucho más avanzados, también por la casuística, por la cantidad de pacientes que tienen. Acá en Uruguay no son tanta cantidad como en otros países, por lo que te decía, las condiciones climáticas, la humedad y las temperaturas. Entonces me fui a Paraguay a estudiar esto, que es un lugar donde se le da muchísima importancia y donde hay mucha incidencia. Bueno, y ahí aprendí un método que es mucho más completo, que nos da mucha más información y mucho más certera, que consiste, por un lado, en observar el cálculo a una lupa, con un microscopio parecido, que nos permite observar el cálculo en todas sus capas. Una vez que lo miramos a la lupa, vemos que tiene un núcleo a partir del cual se empezó a formar y después se van sumando más capas y más capas, a veces iguales, a veces de otras sustancias. Entonces, pudiendo visualizar las diferentes capas, podemos ver cómo ha ocurrido esa historia. Y esto lleva con mucho entrenamiento, porque es visualización, Después lleva una técnica confirmatoria que ahora les voy a contar, pero la primera etapa es tratar de reconocer, mirando el microscopio, qué pueden ser esas diferentes componentes. Entonces, pasé muchísimas horas viendo cientos y cientos y cientos de cálculos urinarios para poder ir haciéndome el ojo, poder identificar los componentes. Y bueno, después se toma una pequeña muestra de las diferentes capas, todas las que podamos identificar, y se le hace, se llama un espectro infrarrojo, que es como la huella digital de un componente químico en el que vemos claramente de qué está formado esa pequeña porción de cálculo que extrajimos. Entonces, con esas dos técnicas complementarias podemos cerrar toda la historia de los cálculos urinarios. ¡Qué genial! Es muy fantástico. Es muy fantástico. Y la última pregunta, porque yo seguiría hablando y sé que vos seguirías hablando porque es un tema súper interesante, aunque a priori no parece, es todo un tema, por eso quería tenerte en el podcast. Pero de chusma, ¿cuál es tu cálculo urinario favorito? Puede ser un tipo, puede ser algún paciente así como una experiencia religiosa que tuviste. Contanos sobre tu cálculo urinario favorito. Es difícil decidirse porque cuando vos mirás a la lupa, los cristales y las diferentes capas se ven todas muy lindas, tienen como una belleza muy particular, casi como ver un mineral o una piedra preciosa, brillan y todos son muy lindos. Pero hay un cálculo que me impactó particularmente cuando tuve esta experiencia de estudiar en Paraguay, que fue un cálculo urinario que lo tenían guardado en una caja de zapatos y ocupaba todo el espacio de la caja de zapatos. Entonces fue muy impactante, nunca había visto algo así. Era un cálculo que tenía un paciente en la vejiga, ocupaba toda la vejiga y la había expandido hasta ese tamaño. El paciente se había dejado estar mucho y no había consultado. Y bueno, cuando finalmente terminó la emergencia, le sacaron ese cálculo de la vejiga gigante que pesaba, no sé, fácilmente 2 kilos. Yo no tengo el número exacto, pero era gigante, pesado y muy impactante. Así que esa imagen la tengo en la cabeza y no me la voy a sacar nunca más. Sí, cuando decíamos que 1 centímetro, que suena un montón, es como, bueno, tal, lo pasás, es un poco mucho el tamaño de 2 zapatos. Yo estaba impactada y a ese momento había visto cientos de cálculos urinarios, nunca había visto algo así. Así que supongo que para alguien que no está acostumbrado a ver este tipo de cosas es aún más impactante. Sí, que eso crezca dentro de una persona. Es impresionante. ¿El señor sobrevivió a esto? Sí, el señor sobrevivió y se fue de alta a su casa sin problemas. Era un señor que no tenía muy buena relación con los hospitales y los médicos, por eso se había dejado estar. Entonces se fue de alta y nunca más lo vimos, porque no volvió a consulta ni a control, porque no quería saber nada con los médicos, por eso terminó en ese estado. Pero bueno, no sabemos si volvió a formar otro cálculo, porque como decíamos, si no se toman las medidas, lo más probable es que vuelva. Bueno, entonces una historia feliz al final y una historia totalmente impactante. Bueno, Mica, muchísimas gracias por acompañarnos y contarnos estos chusmeríos, estas cosas sobre el tema de los cálculos, que parece que no, pero es muy interesante, hay muchas cosas para saber.
Y si la gente quisiera saber más sobre el laboratorio clínico y o cálculos urinarios, ¿dónde te puede encontrar? Bueno, yo tengo un perfil en Instagram donde hago divulgación de todo lo que vemos en el laboratorio clínico. Todos los días pasan cosas geniales, todos los días cuando prendemos el microscopio hay algo nuevo ahí esperándonos. Entonces yo comparto todo eso con quien le interesa a través de mi cuenta de Instagram, que es @bioquímicaui, así que pueden seguirme por ahí. Excelente, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por escuchar este episodio de Todo un Tema. Podés encontrar este y el resto de los episodios en la web de Medios Públicos, en YouTube y también en Spotify. Nos encontramos la semana que viene para hablar de transgénicos, que es todo un tema. Machado y Marcos, guión y voz de Soledad Machado, edición de audio, asistencia de guión y voces adicionales por Marcos. Colaboraciones de Guiomos Científicos Anónimos también ayudan a este podcast. Ningún Romualdo Ernesto Lombardi Gutiérrez fue herido en la realización de este podcast. Se trata de un hombre ficticio y nos disculpamos sinceramente si existe tal persona y se dedica a la ciencia y está todo el día encerrado en el laboratorio. Todo un tema. Mundo Podcast, de lunes a viernes en Radio Cultura, de 20:30 a 21. Mundo Podcast. Escúchalos en la plataforma de mediospúblicos.uy. Mundo Podcast.